Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Buenos días, el Señor les bendiga. Gracias para las personas que están aquí, los que están conectados, el Señor les bendiga. Bienvenidos. Damos gracias al Señor esta mañana porque estamos aquí. ¿Cuántos están alegres esta mañana? ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la palabra del Señor con alegría de corazón? Amén. La semana pasada hablamos acerca de aguantar hambre, de el ayuno bíblico, ¿cierto? Estuvimos hablando del ayuno. Yo quisiera hacer algunas apreciaciones como para complementar un poco antes de entrar en el tema de esta mañana en la predicación. Y es que quisiera hacerles una recomendación. A las escrituras nos recomiendan una duración específica para el ayuno. No es que haya una regla específica para aquellos que están iniciando el ayuno o nunca lo han hecho o desean iniciarlo. Es aconsejable comenzar con poco y aumentar gradualmente según el deseo, la sabiduría, la necesidad, como el Espíritu Santo usted le guíe. Usted puede empezar con ayunar una comida y usar ese tiempo para buscar al Señor en oración. Luego puede avanzar en un ayuno de mediodía o en un ayuno de la mañana o la noche y luego aumentar según se dicte el deseo, la necesidad y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Pero yo le invito para que usted lo haga. Yo sé que esa predicación no era solamente instructiva. Es porque el Señor está haciendo un llamado a pasar un tiempo de intimidad con Él a nivel personal. Amén. Muy bien. Quiero que esta mañana me acompañe al libro de Mateo capítulo 5 versículo 8. Mateo capítulo 5 versículo 8 dice: Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. En la versión Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera que tienen algunos dice: bienaventurados los que, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En estos tiempos, mis hermanos, hay una preocupación y relevancia muy importante con respecto a la contaminación del planeta y el cambio climático. ¿Cuántos han escuchado eso en todos los medios, en lo que está pasando, que afecta el equilibrio natural y todo ser vivo en él? La Organización Mundial de la Salud expresa que muchas enfermedades que han surgido en los últimos años se han derivado de la contaminación del aire, que a su vez influye en los ciclos naturales de la tierra, ciclos que Dios estableció como parte del equilibrio y la estabilidad del planeta para la sustentación de la vida, y esos ciclos naturales están desde la creación. El Salmo 33 versículo 8 dice: que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente, pues cuando Él habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. ¿Cómo apareció todas las cosas, el mundo? ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Apareció por la orden del Señor. Y es tan hermoso uno ver cómo el Señor creó todo tan perfecto. Mi esposa y mi hija me han apasionado a mí mucho por la biología, y créame que le he cogido un gran cariño a la biología, porque cuando uno ve cada ciclo, cada animal, el instinto de lo que hace, unos pajaritos que crean unos nidos espectaculares que uno dice, pero oiga, ni un arquitecto se hubiera imaginado cómo es que ellos hacen todo eso, pero tan perfecto todo lo que el Señor hizo. Y entonces se están adelantando programas, proyectos a nivel mundial para buscar la descontaminación de algunas áreas, en otras detener la contaminación porque ya es irreversible el daño ambiental. Están investigando a fondo las causas para conocer las principales fuentes de contaminación atmosférica y la medida en que contribuyen a la mala calidad del aire y alteran el equilibrio natural de la tierra, de tal manera que se implementen soluciones. En el mundo y también en Colombia, para los que no sabían, ya existen varios parques de energía solar enormes. Hay enormes parques de energía solar para reemplazar el uso del carbón, el petróleo y el gas y otras fuentes de energía renovables, donde se busca preservar el medio ambiente y no contaminarlo. Me impresionó ver un invento de un joven ingeniero peruano que fue uno de los ganadores en diferentes concursos internacionales de invención, donde en ese concurso se premian los mejores inventos que son sustentables y sostenibles.
Y este invento fue generar energía eléctrica a partir de la fotosíntesis de las plantas y los microorganismos del suelo donde se está sembrada la plantica. O sea, la planta genera electricidad, energía limpia y pura. Yo quise traer una imagen, si la podemos colocar, por favor. No sé si se ve muy bien. Apagamos la luz un segundo y volvemos a prenderla, Santi, por favor. Miren, ahí está. Bueno, ahí estaba. Se lo aseguro, ahí estaba. Bueno, ustedes pueden ver la matica. Ahí está la materita. Mire que sale un cablecito que va a una lámpara. Es increíble, pero lo que hace ese sistema es que toma a través de la fotosíntesis de la planta la energía química y la transforma en energía eléctrica y alumbra esa lamparita. ¿No les parece eso maravilloso? Ya podemos encender la luz y prenderla. Entonces, lo tremendo de esto es que esto nació de ese muchacho en Perú porque hasta los 14 años en su casa todo el tiempo se alumbraba con velas. Yo cuando estaba pequeño también en la casa, cuando hacía mucha luz, alumbrábamos con velas. Pero entonces él al ver decía, tiene que haber una manera de solucionar este tema, le genera la inquietud y él empieza a investigar, se hace ingeniero y llega a este descubrimiento. Y es tremendo porque esto puede llegar a diferentes lugares donde la gente simplemente pone una matica a la siembra, coloca este sistema y de una vez alumbra el bombillito en su casa y tienen electricidad. Esta empresa, para los que quieren conocerla en la página web, se llama Alinti, y ya está a nivel mundial. Ellos estuvieron aquí en Colombia el año pasado. Y cuando hablamos de contaminación ambiental se refiere a la introducción de sustancias nocivas, dañinas o elementos físicos en un medio ambiente que está puro, equilibrado. Cuando estalla un oleoducto del petróleo, yo no sé si ustedes han visto en la televisión, cuando se estalla un tubo de los oleoductos del petróleo, eso genera una catástrofe ambiental impresionante. Eso es un crudo negro, una brea del crudo del petróleo, llega a las aguas, mata a los peces, las aves que se impregnan con este crudo a veces no logran salvarlas porque se les mete por la nariz, las plumitas terminan muriendo, atrapados, el agua se contamina y pierde su pureza y su calidad. Pero mis hermanos, no solo existe contaminación en términos ambientales, sino también en términos del cuerpo y del espíritu. Diga a la persona que tiene al lado, no solo existe contaminación en términos ambiental, sino también contaminación en términos del cuerpo y del espíritu. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Dice la palabra del Señor allí. En ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús y le hacen una pregunta: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, dice el Señor, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz, así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús:
explícanos la palabra que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Cuando leo este pasaje, me hace recordar la conversación del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? El Señor llega y le dice: dame de beber. Y dice: ¿usted por qué me pide de beber? Yo soy samaritano, usted es judío. Y empiezan a hablar ahí. Y entonces resultan hablando después del reino de Dios, que de la adoración, que no se adorará aquí en Samaria, sino que se adorará allá en Jerusalén. El Señor le dice: no, señora, vamos a adorar en espíritu. Y bueno, y empieza la conversación. Y termina, después de todo ese proceso de esa conversación, cuando Jesús empieza a hablarle a ella y le hace caer en cuenta del pecado que ella estaba cometiendo, con el objetivo de que ella encontrara salvación en él. Pero lo tremendo es cómo empieza una pregunta y se va cambiando hasta que el Señor se va metiendo por donde tiene que entrar y va llegando al punto de a la raíz del problema. Esta mujer jamás se imaginó que una conversación que esperaba simplemente con una expresión, dame beber, iba a terminar a decirle: ¿dónde está tu esposo? Dice: no has tenido ningún esposo, has tenido 5 y ninguno de ellos es tu esposo. Tan tremendo el Señor. Y vemos aquí que el Señor vuelve otra vez de esa misma manera. Vienen los fariseos, vienen estos maestros de la ley con una pregunta que tenía que ver con la tradición, y llega el Señor y se les empieza a ir por donde tiene que ser. Entonces, aquí a la pregunta de los fariseos y maestros de la ley: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? El Señor les dice otra pregunta: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Mis hermanos, la palabra tradición como tal no aparece en el Antiguo Testamento. La palabra tradición aparece en el Nuevo Testamento. Las doctrinas, las enseñanzas impartidas por la tradición son mandamientos de hombres. Cuando la tradición se transmite como un mandato de Dios, transgrede la palabra de Dios, la quebranta, la invalida. Dígale a la persona que tiene al lado: cuando la tradición se transmite como un mandato de Dios, transgrede la palabra de Dios, la quebranta, la invalida. Entonces el Señor les da un ejemplo de eso. Les dice, por ejemplo, dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre y de su madre tendrá que morir. Oye, eso se nos hace pensar, ¿cierto? Cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Y donde el Señor les dice: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Diga a la persona que tiene al lado: los fariseos enseñaban ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Lo que Jesús quería decir era que los fariseos estaban usando sus propias interpretaciones y sus tradiciones para impulsar a las personas a deshonrar a su padre y a su madre. ¿Qué era lo que pasaba? Que resulta que, por ejemplo, el papá y la mamá estaban en una necesidad económica. Iban donde el hijo: hijo, mira, estamos en una necesidad, ayúdanos. Entonces ellos, los fariseos, decían: no, sabe que yo no lo puedo ayudar. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo lo he consagrado a Dios, y como está consagrado a Dios, no me obliga a ayudarles a ustedes. Eso es lo que llaman en algunas expresiones de la Biblia el corbán. ¿Se acuerda que dice es corbán? Corbán quiere decir consagrado a Dios. Por eso los judíos decían: es corbán, no les puedo ayudar porque lo que tengo lo tengo consagrado a Dios. Entonces el Señor les reprocha eso,
porque eso no era lo que decía la palabra del Señor. Eso fue algo añadido por ellos, por la tradición. Pero no era algo que la palabra expresara, no era un mandato del Señor. En Colosenses 2, capítulo 8, Pablo advierte contra el peligro de ser presa de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Dice el pasaje: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mis hermanos, nosotros sin darnos cuenta podemos estar desobedeciendo los mandatos del Señor, introduciendo cosas, costumbres, tradiciones que nada tienen que ver con Dios y tampoco con un mandato del Señor. En muchas sectas, mis hermanos, les dicen a la gente que tienen que servir, trabajar para Dios, que si no lo hacen pierden la salvación, que Dios los ama por lo que hacen, que Dios los ama si cada vez hacen más, que entre más hagan, más Dios los va a amar. Escúcheme, espero que sea liberador para algunos esta mañana. Dios no te va a dejar de amar, hagas más o hagas menos, o hagas para que te vean. Porque Dios ya te ama y es por gracia, inmerecidamente, y te amó tanto que fue capaz de entregar a su Hijo en sacrificio para el perdón de los pecados del mundo. Entonces, si usted hoy dice: no, es que yo tengo que servir más, tengo que hacer más para que Dios me vea, porque a través de eso Dios me va a dar más, yo voy a hacer más. Eso es lo que enseñaba la religión. Tiene que ir arriba, Monserrate, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, cosas para que Dios lo ame, para que usted se acerque a Dios. No, Dios ya te ama y ese amor no va a cambiar. No piense que si hoy hizo menos o hizo más, Dios lo va a dejar de amar. No, el amor de Dios no cambia. Dice la palabra que su amor es inagotable, inagotable. Tanto fue el amor de Dios que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga que vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios te ama. Dios te ama. Nada de lo que hagas va a hacer que Él te ame más de lo que Él ya te ama. Cuando pecamos y desobedecemos es porque no hemos sido conscientes. No me he dado cuenta de cuán grande, enorme e inagotable es su amor por cada uno de nosotros. Porque, mis hermanos, si fuéramos conscientes de esos, en lugar de ir tras las corrientes del pecado y de este mundo, buscaríamos con todas nuestras fuerzas querer agradarlo, amarlo, vivir para Él, conocer su propósito para vida eterna. Así tropiece y tenga que levantarme una y otra vez en el intento. La pasión por Dios, la pasión por ese Dios que me amó. Mis hermanos, Dios está interesado en ti, en que lo adores, en que seas lleno del Espíritu Santo, que en el poder de su Espíritu tú seas obediente a su palabra para que hayas bendición y seas un vaso útil para ser usado por Él para su gloria. Den un aplauso al Señor. Para que seas usado por Él. ¿En qué? En lo que Él diga. Acuérdese lo que dijo el profeta Isaías: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Él dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Es la respuesta a un llamado del Señor. Cada uno de nosotros tiene un llamado. La palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito que cada uno es llamado. Y lo que hagas para Él, lo hagas como parte de su llamado y su propósito. Mis hermanos, los cristianos muchas veces ponemos tradiciones de hombres por sobre la palabra de Dios
e incluso creemos dogmas que no son bíblicos. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no verificamos o corroboramos con las escrituras y no vamos a mirar la Biblia, y ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 dice: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente. ¿Cuánto examinamos? Todo. Todo. Lo que dijeron por allá en la radio, lo que dijeron en noticias, lo que dicen aquí, lo que dicen allá. Hoy sí que circundan cosas en los medios de comunicación y la gente se está comiendo una cantidad de mentiras. Busque la fuente fidedigna. No le crea tanto a aquellos que hablan y hablan y hablan y hablan. Usted busque una fuente que diga la verdad. ¿Cuál es la fuente de nuestra verdad espiritual? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de no hacer o introducir enseñanzas que la palabra no dice o aprueba. Puede ocurrir que personas que han tenido contacto en su vida pasada con esoterismo, ocultismo, piensen que al llegar a Cristo tienen que también hacer rituales y guardar amuletos y cosas, porque vienen dependientes de cosas. Entonces dicen: no, yo tengo que buscar algo también aquí en el cristianismo para yo tener algo que me ayude a tener fe, que me ayude a afirmarme, que me sienta yo que cargo la energía. Ustedes se dan cuenta que dicen: no, es que póngase usted el cuarzo en el cuello, porque eso a usted le da la super energía. Guardan amuletos y cosas. Que si pongo los zapatos hacia el norte debajo de la cama y no los pongo como es mañana, no me sale el negocio. Tengo que ponerlos apuntando al horizonte. Que tengo que poner una silla al lado donde oro, porque si no la presencia de Dios no desciende. Tengo que tener algo ahí. Mis hermanos, a veces los cristianos hacemos cosas que bíblicamente no son correctas. Yo recuerdo que una vez en una iglesia hicieron un llamado a las ofrendas. Y entonces dice el que estaba dirigiendo: traigan el manto sagrado de las ofrendas. Yo me puse a mirar cuando venían dos personas ahí, eso caminando así con una tela, caminando. Es que traigan el manto sagrado para poner las ofrendas. ¿Dónde está eso en la Biblia, mis hermanos? Y ni qué decir de los movimientos que ahora piden que hay que hablar en hebreo y en arameo. Ahora la gente está preocupadísima porque le están metiendo: no, es que usted tiene que aprender a hablar hebreo, tiene que aprender a hablar el lenguaje, porque si no, cuando el Señor venga, ¿quién le va a entender a usted? Desconociendo las escrituras. El Señor dice que gente de toda lengua, tribu y nación. Lo que hablábamos en alguna predicación. Al chino Dios le habla ¿en qué? En chino. Al americano le hablan americano. Al de la tribu le hablan su lenguaje. Y hay ahorita corrientes que están tratando de introducir ese tipo de costumbres, ese tipo de tradiciones en las iglesias. Ahora, si usted dice que le apasiona aprender, profundizar en las raíces hebreas y griegas, hágalo, pero no como un mandato de Dios, sino como parte de un propósito de aprendizaje para la edificación suya y para la edificación de la iglesia. Pero no es un mandato de Dios. No es que usted se vea obligado, que si usted no habla, entonces no, estoy pecando contra Dios. Y un problema es cuando le pasan esas tradiciones humanas no bíblicas a otros como si fueran mandatos de Dios. Eso hacían los fariseos. Imponían cargas a las personas que el mandato de Dios no pedía, o buscaban sacarle el cuerpo, como decimos en Colombia, a lo que verdaderamente era el mandato de Dios, como los fariseos diciéndole al papá: no, es que yo lo que tengo consagrado es a Dios, y como está consagrado no les puedo dar a ustedes nada para el mercado ni para nada. Miren a ver ustedes cómo lo solucionan. Invalidando el mandato de honrar a papá y a mamá. Ahora, ¿qué producen estas ideas
humanas. ¿Cuál es su efecto de esas ideas? De lo que está hablando allí el texto. Versículo 10, por favor. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen ¿de dónde? De su boca. En otras traducciones dice corazón. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿te das cuenta, Señor, que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Se acercaron allí los discípulos. Señor, pero usted ¿qué acaba de hacer? Entonces, estas ideas humanas, estos mandatos de hombres, lo que hacen es que contaminan. Contaminan. Mire, el Señor es Dios y es tremendo. Los fariseos se acercan con una actitud arrogante, imponente, orgullosa, y el Señor les responde. Y ahora Él les hace una pregunta, les dice a ellos: ¿ustedes por qué están invalidando este mandamiento? Están hablando aquí en privado con los fariseos, aquí está la multitud, Él está aquí con ellos, y los fariseos, tú por lo cierto, conversándole ahí, Señor, pero el Señor les contesta, ¿cierto? Pero ahora el Señor se voltea. Y entonces, después de estar hablando digamos en privado allí con los fariseos, Él se voltea y ahora hace esta expresión y les dice a las personas que están allá: acérquense. Llama a la multitud para que se acerquen y ¿qué? Oyera. Escuche lo que les dijo y traten de entender lo que les digo. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan, y mira a los fariseos, por las palabras que salen ¿de qué? De la boca de ellos. Hablando de lo que los fariseos les estaban enseñando a ellos como parte de su tradición, haciéndoles creer que era un mandato. Y expone a estos fariseos delante de la multitud. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Y entonces ahí los discípulos, como vemos, se acercan y le dicen: Señor, ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Estas palabras del Señor Jesús condenaban la religión ritualista y ceremoniosa de los escribas y los fariseos. Mis hermanos, cuidado, cuidado. Cuando usted cede o vende o pasa por alto los principios de Dios por conveniencias personales, o para tapar la imagen de alguien que usted sabe que no está en la voluntad de Dios. Cuidado. No, es que es mejor pasar por alto el pecado, el engaño, tapémoslo, hagamos de cuenta que no ha pasado nada, porque si no, de pronto esa persona se ofende. Aprobemos lo que dicen allá en la compañía, si vayan en desacuerdo con la palabra de Dios, porque si no, ¿qué problema me van a señalar? Van a decir: uy, mire, ya habló el cristiano, y qué vergüenza. No, yo prefiero así, yo sé que eso no es de Dios, pero yo voy a decir que sí, que acepto eso. Hoy en día hay gente, personas en lugares donde pasan por alto en medio de la gente, porque se comportan tal cual como se comporta el mundo allá. No son luz en el lugar donde están. Entonces la gente dice: no, pero yo ¿para qué me convierto al evangelio si este es igual a nosotros? Nos acompaña las rumbas, toma trago, hablamos cosas que no tenemos que hablar, y el hombre ¡juá, juá, juá!, con la risa en la carcajada ahí. Entonces, ¿para qué me convierto al evangelio si la vida cristiana es lo mismo? ¿A quién no lo está demostrando? Ya no lo está demostrando. Mis hermanos, al Señor no le impresiona la apariencia. Diga la persona que tiene al lado: al Señor no le impresiona la apariencia. Él mira el corazón. Él mira el corazón. Mis hermanos,
en el hebreo no es el corazón como nosotros lo tenemos, porque uno dice, el Señor mira mi corazón, entonces lo examina, entonces le hace un examen, un electrocardiograma, un ecocardiograma, mira cómo está la sangre, cuántas palpitaciones. No. El corazón en el lenguaje bíblico del hebreo es donde sentimos y pensamos, representa el ser interno. Es lo que nos hace amar, llorar, sentir y pensar. Por eso también en el griego se traduce como mente. Eso es el corazón. ¿Estamos aquí, iglesia? Eso es el corazón. El Señor Jesús establece que lo que importa no son las observaciones rituales de una persona, sino el estado de ¿qué? De su corazón. Jesús contestó, versículo 13: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será ¿qué? Arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Mire, el Señor, delante de los fariseos y de los maestros, la multitud está acá y les está diciendo a la multitud, no les hagan caso. Señor, pero ¿cómo se te ocurre ofender a los fariseos? Y el Señor, no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Mis hermanos, no debemos de hacer caso a nada que no sea conforme a la palabra de Dios y que represente solo y una simple tradición. Si pongo una persona que no ha sido restaurada, formada, equipada, capacitada, discipulada, a enseñar, a guiar a otro creyente que es un bebé espiritual, ¿qué va a pasar? Saque usted sus conclusiones. Eso sí, lleve un lazo bien largo para sacarlo de la zanja. Dice aquí la palabra, entonces, versículo 15, Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden? Dice el Señor. Preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la ¿qué? En la letrina o en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Mis hermanos, esas tradiciones a las que hacen referencia aquí en el texto hacían referencia a la limpieza e higiene que se debe tener antes de comer con el lavado de las manos. ¿Está mal? No. Incluso cuando uno llega de la calle a la casa y sabe que ha cogido de un lugar superficies sucias y todo, debe tener la precaución de lavarse las manos, porque usted va a coger a sus hijos, a abrazarlos, a abrazar a su esposa, a darle un beso de bienvenida. Amén. Amén. Llegamos a la casa, abrazamos a nuestros hijos, a nuestros padres, le damos la bienvenida, los bendecimos. Entonces usted los abraza, se va a sentar a comer y se puede contaminar físicamente si se le va una bacteria y usted no se ha lavado las manos. ¿Cuántos han tenido mal de estómago? Levánteme la mano. Pero no van a entrar en detalle, no diga, uy, si yo tuve un dolor, usted imagínese, yo duré 8 días, que mejor dicho. No, sin detalles, sin detalles, sin detalles. Pero recordemos, una tradición no es un mandamiento de Dios. Una tradición no invalida un mandamiento de Dios. A eso se refería el Señor. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina ¿dónde? En la letrina. Si Fernando me acompaña, por favor, en el piano, le agradecería. Oh, sí. Versículo 18.
Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Jesús establece que lo que importa no son las observaciones rituales de una persona, sino que el corazón. Lucas 6, versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta ¿qué? Lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón, mis hermanos, donde sentimos y pensamos y representa el ser interno, sale lo que puede ser un buen tesoro lleno de cosas buenas o un mal tesoro lleno de malos pensamientos, de asesinato, de adulterio, de toda inmoralidad sexual, de robar, la mentira, la calumnia, la envidia, los celos, el odio, las malas palabras, como salía del corazón de los fariseos. Y quiero que hoy usted y yo hagamos una reflexión. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué estás atesorando? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué está saliendo hoy de tu boca? Palabras honestas de un verdadero amor no fingido, de bondad, de cordialidad, de esperanza, de fe, de paz, de gozo, de ánimo, de confianza en Dios, o palabras hirientes, odiosas, palabras groseras, cargadas de resentimiento, de rechazo, de derrota que hay hoy en nuestro corazón. Porque de lo que hay en el corazón habla ¿qué? La boca. ¿Qué estoy atesorando yo en mi corazón? ¿Sale lo que puede contaminar a otros, o está saliendo un manantial de vida, una fuente de agua inagotable, de amor, de gracia, de favor, de bondad, de misericordia? ¿Qué está hoy atesorando tu corazón? Yo quiero que examinemos eso, porque el Señor dice que lo que contamina es lo que sale de nuestra boca, que está en donde, en nuestro corazón, en la mente, en nuestro ser interior. Y mis hermanos, cuando algo está contaminado, ¿qué hay que hacer? Descontaminarlo. Hay que purificarlo. Cuando ustedes encuentren en la Biblia las palabras que digan sin mancha, que digan es que sin mancha, esa traducción se refiere a sin contaminación. Diga a la persona que tiene al lado, sin mancha se refiere a sin contaminación. 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí está el llamado del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de varias palabras claves que nosotros tenemos que tener muy presentes. Y la primera es limpieza de toda contaminación. Diga a la persona que tiene al lado, limpieza de toda contaminación. La segunda es santidad. Diga a la persona que tiene al lado, santidad. Y la tercera es temor de Dios. Temor de Dios. Yo quiero que estas palabras retumben hoy en su corazón.
limpieza de toda contaminación, santidad y temor de Dios. Póngase de pie, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más, dice aquí la palabra del Señor, la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mis hermanos, la sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo nos redimió del pecado y de la muerte y nos lavó por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan cuando después de que los discípulos con los apóstoles reciben la manifestación del Espíritu Santo, el poder, el bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto, dice que después Pedro y Juan van al templo. Dice que allí colocaban un hombre cojo, lo traían y lo colocaban ahí para pedir dinero. Y dice que ellos entrando allá, el cojo se queda mirándolos, ellos lo miran fijamente, ellos le dicen: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y al instante el hombre se levantó y caminó y entró glorificando en el templo. Pero luego, ¿qué pasó? Que como los sacerdotes, los que estaban ahí, se dieron cuenta, llamaron a Pedro y a Juan y les pidieron explicaciones de cómo había ocurrido eso. Y ellos le dicen: no somos nosotros, es por la fe en el nombre de Jesús que este hombre ha sido sanado. La fe en el nombre de Jesús, mis hermanos. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo y sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tito 1, versículo 15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así estaba nuestra mente antes de conocer de Jesús. Estaba corrompida. Nuestro corazón estaba contaminado. Pero yo no sé si usted, después de que recibió a Cristo, como dice la Escritura, como el perro que se devuelve otra vez y va y se come su vómito, usted se haya regresado otra vez al mundo y haya vuelto otra vez a contaminarse nuevamente. Y usted necesite hoy que el Señor descontamine su corazón. O si habiendo usted tenido filosofías, pensamientos, costumbres, como le ocurría aquí a los fariseos, cosas que eran tradiciones pero que no están en la palabra, usted las ha vuelto a hacer y ha vuelto a contaminar su fe otra vez con esas creencias, con esas fábulas, con esas mentiras. Mire, cuando Dios quita algo de raíz, como dijo él, que todo árbol que no va dando frutos se arranca la raíz. Si Dios ya lo arrancó en el pasado, ¿usted por qué lo tiene que volver a sembrar otra vez? Si ya Dios nos reveló que lo que estábamos haciendo no era correcto, ¿por qué estamos tratando otra vez de hacer lo mismo? Efesios capítulo 5 dice: para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Diga a la persona que tiene al lado: purificación mediante la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha. ¿Qué es sin mancha? Sin contaminación, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Diga a la persona que tiene al lado: yo voy a ser santo e intachable. Santo e intachable. Mis hermanos, la palabra de Dios limpia, lava, purifica. Usted y yo estamos siendo limpiados esta mañana, descontaminados
por la palabra que está siendo dada esta mañana aquí en la iglesia. El Espíritu Santo está descontaminando, está limpiando sus conciencias, su corazón, renovando su pensamiento, llevándolo a la fuente que purifica y limpia su alma, que es ¿cuál? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual brillen como luces radiantes en este mundo. Usted está siendo lavado, limpiado y purificado para que usted sea irreprensible, sencillo, deje el orgullo, la altivez, la arrogancia, y sea usted un hijo de Dios sin mancha, sin contaminación, en medio de esta generación maligna y perversa, y que usted brille como una luz radiante en este mundo. ¿Dónde están los jóvenes? Levánteme la mano los jóvenes que están acá. Primera de Timoteo capítulo 4:12. Escuche lo que dice la escritura. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Yo quiero que usted, joven, se lleve esa palabra hoy y la lea otra vez en su casa. Y quiero decirle algo. Si esta semana, ayer, hoy, en lugar de usted recibir, es para los jóvenes, escúcheme, es para los jóvenes, en lugar de recibir palabras de ánimo, de esperanza, de agradecimiento, de amor, recibiste desagravios, críticas. Y si dijiste, ¿para qué me esfuerzo si nadie lo agradece? Si no ven lo que yo estoy haciendo, si solo es el punto negro en la hoja blanca, y usted dice, ¿para qué lo hago? ¿Para qué me esfuerzo? Escúchame, hay un Dios, tu Dios, que sí ve lo que tú estás haciendo. No te desanimes. No te desanimes. No importa lo que te hayan dicho, hágalo a un lado. Si usted esperaba unas palabras de confortación y le llegó una palabra de esas que usted dice, pero tanto que yo me esfuerzo, tanto que lo estoy haciendo y nadie está viendo lo que yo hago, y para eso recibo semejante sablazo. Hay un Dios que sí te está viendo lo que estás haciendo. Ve el deseo de vivir para Él, de servirle. Haga a un lado esas palabras y permite que hoy seas abrazado, confortado, consolado en la presencia del Señor. Tú eres valioso, tú eres valiosa para el Señor. Joven, yo quiero que tú te sientas valioso. Las jóvenes de la iglesia, tú eres valiosa. Tú eres una niña honrosa. Eres una hija de Dios. Eres como la iglesia, la niña de los ojos del Señor, y así te tienes que sentir, como la hija, la niña de los ojos del Señor. Él te ama. Esfuércete, sé valiente, que donde quiera que vayas, el Señor estará contigo. Él es tu pastor y nada te va a faltar. Confía en Él y Él hará. Levanta el ánimo, levanta tus manos al cielo en esta mañana. Cobra ánimo. Afirma las rodillas endebles. Siéntete amado esta mañana. Que la palabra que hoy ha sido dada lave y limpie tu corazón y purifique tus pensamientos, tu mente. Mis hermanos, debemos aprender que el asistir regularmente a la iglesia, dar generosamente,
ser miembro de un círculo de personas creyentes, que por cierto es importante para crecer los unos con los otros, son todo cosas externas. Son medios, son ambientes que nos permiten relacionarnos. Ninguno se puede considerar bueno porque cumpla las reglas y normas externas, sino solo cuando su corazón sea limpio. Ese hecho le pone fin al orgullo y lo único que nos queda es decir, como el hombre que se golpeaba el pecho lejos del templo: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Lo más importante, mis hermanos, consiste en una relación personal, genuina y transparente con el Señor Jesucristo. Vivir en obediencia a su palabra y ser llenos y guiados por el Espíritu Santo de Dios es lo más importante. Que no conozcas a Dios por las cosas externas que se hacen, sino por una relación personal y íntima con Él. 2 Corintios capítulo 6. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a un Dios, ya sea porque la gente nos honre o nos desprecie, mis hermanos. Así nos desprecien, en el lugar donde estemos, estamos para honrar al Señor y servirlo a Él. Siéntase orgulloso usted esta mañana de ser un hijo de Dios, de haber sido lavado, limpiado, de tener una nueva identidad como hijo de Dios. Levante sus manos al cielo. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por enseñarnos, Señor, lo que contamina, pero también, Señor, gracias por purificar nuestro corazón esta mañana, Señor, y hacernos entender y saber, Señor, la verdad revelada, Señor, que tú has dicho a través de tu palabra. Cuando tú ibas a partir de esta tierra, Señor, reuniste a los discípulos y entonces allí en una oración les dijiste a ellos: Padre, a ellos les ha sido manifestado tu nombre. Ellos han entendido la palabra y la han guardado. Señor, que tu nombre sea manifestado a cada uno de nosotros, Señor. Tu carácter. ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres tú? Para que nosotros podamos, Señor, caminar en santidad y en justicia. Que podamos hacer, Señor, lo que tú has dicho que debamos hacer. Que tengamos la fuerza, la capacidad, el entrenamiento, Señor, la instrucción para hacerlo correctamente, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que en esta hora, si alguien, Señor, ha sentido que su corazón está contaminado, que ha venido a su corazón algo que haya podido hacerle daño, Señor, lava en esta hora, Señor. Revélate en esta hora, Señor. Trae de tu bondad, purifica, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra limpia, tu presencia, Espíritu Santo, lava. Gracias, Señor Jesús, porque tú has dicho: de ellos correrán ríos de agua de vida, Señor. Y esa agua en el interior ahora se purifica por el poder del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, en el corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Padre, te adoramos, Señor, en esta mañana. Te exaltamos, Señor. Obra, Espíritu Santo. Obra, Espíritu Santo. Obra, Espíritu Santo. Obra, Espíritu Santo. Obra con poder, Espíritu Santo, en esta hora. Reaviva nuestro espíritu, Señor. Haznos volver al gozo de tu salvación, a la alegría, Señor, al gozo que tú, Señor, has puesto en nuestro corazón, Señor. Permite, Señor, que tengamos, como dice la palabra del Señor aquí en Primera de Timoteo, Señor, que seamos un ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe
y en pureza. Padre, te exaltamos, te glorificamos, te damos todo el honor, toda la grandeza. Tú eres bueno, santo, maravilloso por los siglos de los siglos, y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de verdadera bendición para tu vida. Te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales y darle un me gusta a nuestro Facebook o inscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber exactamente cuándo estamos en vivo. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de apoyarnos financieramente, podrás hacerlo a través de las cuentas que aparecen en la pantalla. Gracias por tu generosidad. Hemos podido llevar ayuda y esperanza a muchas personas en la ciudad de Ibagué, no solo compartiendo el mensaje de Cristo, sino también a través de entrega de alimentos, consejería y apoyo económico para quienes lo necesitan. Gracias por visitarnos y esperamos vernos la próxima semana.